Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener una nueva jornada de este ciclo del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, que lo estamos dedicando, como ya todos ustedes saben, a la ley de inocencia fiscal, así que estamos tomando distintas partes y los vamos analizando con nuestros expositores los distintos temas. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial, un tema que posiblemente sea el centro de todo este régimen, que es la exteriorización de los ahorros dentro del régimen de inocencia fiscal. Tema este que ha ganado los medios en general, y por esa razón nos pareció muy interesante tocar este tema en forma totalmente separada, o sea, cuál es el verdadero efecto que tiene esta situación que se produce respecto de justamente de las exteriorizaciones. Mariano, muy buenas tardes, gracias también por acompañarnos. Hoy tenemos dos expositores de lujo sobre este tema con dos enfoques distintos. En primer lugar, lo va a hacer Martín Caranta, que lo va a hacer desde el punto de vista tributario. Y como esto es una moneda que tiene dos caras, vamos a ver la otra cara, que es toda la problemática que tiene el tema desde el punto de vista de prevención de lavado. Y ahí vamos a tener entonces tratar de llegar a una situación más omnicomprensiva del tema, de la problemática que estamos tratando. Como ustedes saben, siempre la metodología de estas charlas consiste en, primero en las exposiciones de ambos expositores que hoy tenemos y después entonces pasaríamos a las preguntas, reflexiones, como hacemos siempre. Así que bueno. Muchas gracias por estar nuevamente presente, gracias en especial a Martín y a Mariano. Y vamos a comenzar entonces con la primera exposición, Martín Caranta. Martín, si querés poner ya el material a tu disposición. Claro que sí. Bueno, gracias Humberto por la invitación. Gracias a todos por estar, por sumarse. Y como bien decía Humberto, la propuesta es hablar de cómo exteriorizar los fondos, ¿no? De este régimen de uso de los fondos ahorrados, ¿sí? Un tema que está muy discutido vamos a decir, por la profesión, ¿no? Ustedes saben que últimamente todo lo que pasa se acelera mucho con las redes sociales y este, con la posibilidad de conocer la opinión de varios colegas. Hay debates, se han armado también, y vamos a decir así que la profesión en algunos casos está bastante escéptica por la bondad de este régimen. Les propongo desgranarlo, ¿sí? Pero antes de desgranarlo, digo, para mí es importante recordar cómo empezó esta cuestión, ¿no? Recordarán ustedes finales de mayo del año pasado, conferencia de prensa en sala de gobierno, estaba el ministro Caputo, Santiago Osili, presidente del Banco Central, y en aquel momento el titular de Arca, Juan Pasos, y se presentó como un a ver, plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos, ¿sí? Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. Y esto nació con la idea de que los contribuyentes son inocentes desde el punto de vista fiscal hasta que Arca demuestre lo contrario, ¿sí? Por eso también se empezó a hablar de inocencia fiscal, y esto era una idea muy disruptiva para que los contribuyentes no se vean impedidos, todo lo contrario, para promocionar, para incentivar la utilización de los ahorros, de los dólares del colchón. Por eso también muchas veces la prensa lo decía como el plan colchón, ¿sí? Con el objetivo de movilizar la economía, o sea, volcar los fondos no declarados, pero bien habidos, ¿sí? En la economía para consumir, y de esta manera lograr hacer girar un poquito el círculo del consumo para que, bueno, esto en definitiva no se expresó como un blanqueo, no hay un impuesto especial a exteriorizar, pero sí.
el canuto que la clase media tiene en el colchón empieza a usarse para irse de vacaciones, para cambiar el auto, para hacer una construcción en la casa, etcétera, la recaudación aumenta porque se empieza a pagar IVA, ganancias, a nivel local también ingresos brutos, etcétera, ¿sí? Así que esta era un poco la idea. Se habló de dos fases, una fase que no necesitaba ley y una fase segunda que iba a necesitar ley. Se habló ahí de cambio de prescripción, de régimen penal tributario, ¿sí? Y en la fase uno esto nació con un decreto, ¿sí? El 353, que establecía un mandato ARCA para que cree un régimen de declaración jurada simplificada, que básicamente iba a consistir en que no había a tener el contribuyente que declarar el patrimonio, ni al inicio ni al cierre, ni justificar las variaciones patrimoniales, ¿sí? Y a su vez la determinación del impuesto a las ganancias iba a ser sobre la base de datos que Arca conocía, basada en la facturación emitida y la facturación recibida. El contribuyente lo podía ajustar, pero se, se lo vendió como una suerte de protección a la intimidad del contribuyente. Lo digo con una forma lisa y llana, como que el fisco no iba a tener elementos ni iba a pretender estar controlando, contándole las costillas al contribuyente, ¿sí? Bueno, esto después se vio superado. También hay que decir que en el 2025 este régimen no tuvo mucha aceptación, se lo veía bastante, vamos a decir así, bastante flojo de seguridad para el contribuyente. Surgió la ley que se terminó publicando el 2 de enero de este año, que entre otras cosas lo que hizo fue cumplir con lo que prometió el Ejecutivo de modificar el régimen penal tributario, modificar la prescripción, hubo una parte antipática de multas formales, pero también retoma este tema de la declaración jurada simplificada con dos importantes beneficios, ¿sí? Que los beneficios que trae la declaración jurada simplificada vienen a reforzar la posibilidad del contribuyente de darle tranquilidad cuando quiera aplicar los fondos no exteriorizados. El régimen este es un régimen de declaración jurada, no cambia el objeto del impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias sigue grabando lo que grabó siempre con los criterios del devengado, del percibido, es decir, con las deducciones. No cambia la ley de impuesto a las ganancias, simplemente esto lo que establece es la obligación de Fisco Nacional de pedirle menos datos a los contribuyentes que adhieran a este régimen que es optativo y dos beneficios que vamos a tratar de mencionar muy por encima para que se entienda cómo funciona el blindaje en la actualización de los fondos, ¿sí? Como les decía, el régimen es optativo. Lo importante para poder esterilizar los fondos bajo este régimen es ejercer la opción. Si no ejerzo la opción, no voy a tener los beneficios de la ley. Y para ejercer la opción, tengo que estar dentro de unos parámetros objetivos, que son ingreso, patrimonio y no ser gran contribuyente nacional, ¿sí? No ser gran contribuyente nacional es muy sencillo de verificar. Ingresos tiene un límite de 1.000 millones de pesos por año y patrimonio tiene un límite de no superar los 10.000 millones de pesos de patrimonio. Pero no es tan sencillo esto, porque ingresos en realidad comprende las ganancias grabadas, no grabadas y exentas en el impuesto a las ganancias. Incluso dice la reglamentación los beneficios eventuales. O sea que un sujeto que por ahí recibió una donación de 1 millón de dólares ya queda fuera, ¿sí? Es un ingreso totalmente eventual o una herencia, ¿sí? En ingresos lo que hoy se está discutiendo es si ingresos es ingreso, o sea, es precio, o es renta. Porque ustedes saben que el impuesto a las ganancias grava las ganancias, no los ingresos, ¿sí? Bueno, la cuestión está bastante entreverada. Hubo, ustedes saben, varias presentaciones del Fisco Nacional que está tratando de promover en distintos ámbitos profesionales este régimen y funcionarios del fisco están diciendo que ingresos, es precio, no es renta. Bueno, nosotros hemos leído el decreto, ¿sí? El decreto claramente aclara que se refiere a renta bruta en dos puntos, ¿sí? Es más, hoy salió una instrucción que se refiere a cómo se aplica el procedimiento de exclusión para los contribuyentes que se inscribieron en este régimen pero no estaban dentro de los parámetros. Y la instrucción llamativamente voy a hablar de ganancia, de renta. Entonces, no sé si fue escrito sin que conversen las partes que han expuesto el tema en el ámbito profesional y la parte de legislación, pero evidentemente hay alguna inconsistencia con lo que se dijo o hay un cambio de criterio y el fijo con esta instrucción está resaltando que ingresos son ingresos, ¿sí? Perdón, que ingresos es ganancias. Patrimonio.
La mayoría que está acá somos contadores, sabemos que de los primeros días de contabilidad básica, activos menos pasivos, patrimonio, ¿sí? Bueno, patrimonio se dice patrimonio, lo que pasa es que el tema es más complicado porque la ley dice que el patrimonio es en realidad el conjunto de los bienes, grabados, no grabados y exentos en la ley de bienes personales, valuados según la ley de bienes personales. Así visto, parecería ser que la propia ley deja en claro que si bien se dice patrimonio, estamos hablando de bienes, no se pueden restar los pasivos, ¿sí? Hasta el momento, esta falta de precisión de qué es ingreso, qué es patrimonio, en el ámbito profesional está generando bastante debate y me parece que no del todo encausado, porque en definitiva esto podrá ser un issue, podrá ser una cuestión preocupante para aquellos sujetos que tengan ingresos que superan los 1.000 millones en un año, pero que la ganancia bruta es menor a los 1.000 millones de pesos que se establece como límite, ¿sí? Si yo estoy con los ingresos por debajo de los 1.000 millones, no tengo nada que preocuparme y no hay ningún tema en ver si son ingresos o renta bruta, ¿sí? Y este parámetro o estos parámetros se tienen que cumplir los últimos 3 periodos fiscales anteriores al año en el cual yo ejerzo la opción, ¿sí? Por ejemplo, todavía hasta que venza la declaración jurada del 2025, yo puedo optar por este régimen para el 2025. Y para optar por el 2025, yo tendría que ver de no superar estos parámetros en el 2024, en el 2023 y en el 2022. ¿Sí? O sea, no se mira el propio 2025. Supongamos que yo opté por el 2025, para seguir con este régimen no basta ver aceptado por el 2025, sino que tengo que ratificarlo todos los años. Supongamos que el 2026 quiero mantener mi estatus en el régimen para ver si puedo mantener o no mi adhesión al régimen. Respecto del 2026, tendría que observar el cumplimiento de estos parámetros por 2025, por 2024 y por 2023, ¿sí? Y a partir del año 2027, el 1 de enero del 2027, estos parámetros numéricos se van a actualizar. Se actualizan automáticamente por UVA. Llamativamente es el criterio que adoptó la ley, no IPC, pero bueno, por lo menos se actualizan, ¿sí? Muchas veces la prensa no especializada hablaba de un blanqueo permanente. Bueno, hay una gran diferencia, una primera gran diferencia respecto de un blanqueo que tiene que ver con los sujetos excluidos, ¿sí? Ustedes recordarán todas las últimas leyes de blanqueo, todas tenían como exclusiones, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Durante los últimos 10 años o actuales, a cónyuge o excónyuge de funcionarios públicos, ¿sí? También había algunos con grados de consanguinidad, eh, hijos, ¿sí? Eh, Acá no hay sujetos excluidos, ¿sí? O sea, ni los familiares de los funcionarios públicos están excluidos, ni los propios funcionarios públicos están excluidos de optar por este régimen, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, puede ser que en el último blanqueo algún familiar de funcionario haya estado impedido de adherir al blanqueo, pero podría tener los beneficios que ahora vamos a ver por optar por este régimen, ¿sí? También se ha generado bastante inquietud respecto de qué pasa si yo en el 2026 me adherí al régimen para el 2026, ¿sí? Y resulta ser que me gané la lotería y gané $1.000.000, ¿sí? Y a su vez hice depósitos en el sistema bancario, ¿sí? El hecho de haber superado los parámetros, o el parámetro de ingresos por lo menos, en el 2026, me deja a mí en falsa escuadra respecto de los beneficios que ahora vamos a ver. A mi entender, la respuesta es no, porque yo para estar dentro del 2026 tengo que analizar los parámetros del 2025, del 2024 y del 2023, ¿sí? Al superar los parámetros o un parámetro en el 2026, el 2026 recién va a ser un año a analizar respecto del 2027. Si yo quiero mantenerme en el régimen y ratificar la adhesión por el 2027, respecto de ese año yo voy a tener que evaluar 2026, que estoy afuera, por ingresos, 2025 y 2024, ¿sí? Digo, para decirlo en buen romance, el, el superar el parámetro de ingresos en 2026, si yo antes adhería al régimen, no me deja colgado de la brocha respecto a los beneficios, ¿sí? Distinta es la situación de un sujeto que se adhirió al régimen en el 2026,
para gozar del beneficio en el 2026, parecería ser que no analizó muy bien los parámetros y resulta que el fisco hace un cruzamiento de datos y le manda una cartita de amor y le dice, estás excluido por haber superado el parámetro de ingresos, ¿sí? O el parámetro de patrimonio, ¿sí? Y efectivamente lo superó. Ante esa situación, los depósitos que el sujeto fue haciendo, tal vez con cierta ansiedad, ¿no? Pues bueno, eso es otro tema. Bueno, ahí sí no están cubiertos por los beneficios del régimen. ¿Y cuáles son los beneficios del régimen? Son dos: el efecto liberatorio del pago, que opera respecto del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal en cuestión. O sea, si presento con este régimen ganancias del 2025, siempre que presente en término y regularice el impuesto a ingresar si lo hubiera en término, voy a gozar del efecto liberatorio del pago, ¿sí? Puedo salir, si es que incumplo algunas cuestiones que no voy a precisar para no irme de tema, si acá simplemente quiero presentar los beneficios, pero en definitiva el efecto liberatorio del pago es por ese periodo fiscal y por impuesto a las ganancias, ¿sí? Mucho más generoso es el otro efecto o el otro beneficio, que es la presunción de exactitud. Se presume de pleno derecho, sin admitir prueba en contrario, que la exactitud de mis declaraciones juradas de ganancias y de IVA, si correspondiera, ¿sí? O sea, acá es más que el impuesto a las ganancias, por los periodos no prescriptos. En conjunto, estos dos beneficios se pueden llamar como tapón fiscal, bloqueo fiscal, ¿sí? También existen ciertas situaciones donde la presunción de exactitud ceden, ¿sí? Se rompe el tapón fiscal, ¿sí? Básicamente porque existan discrepancias significativas, que uno de los temas que lo dispara es tener diferencias con lo declarado de por lo menos el 15%, ¿sí? De por lo menos el 15%. La presunción de exactitud se va trasladando, mejor dicho, sí, la presunción de exactitud opera también si se dan los requisitos para tener efecto liberatorio del pago, que se haya presentado en término y abonado o regularizado en término el impuesto a ingresar si lo hubiere, y tanto con con el cumplimiento del efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud, ese periodo fiscal se va a llamar periodo fiscal base, ¿sí? Supongamos, presento 2025, voy a tener como periodo base el 2025. ¿Por qué es importante esto? Porque si hubiera algún incumplimiento en los periodos anteriores por algo no declarado, y esto va a ser importante para el depósito en efectivo, si hubiera algún incumplimiento respecto de periodos anteriores por algo no declarado, el fisco solamente podría ir contra esos periodos fiscales si me levanta el tapón fiscal. Y para levantarme el tapón fiscal me tiene que romper la presunción de exactitud del periodo base, ¿sí? Entonces, yo gozando de la presunción de exactitud del periodo base, dejo bloqueado el pasado. Eso por el 2025. ¿Sí? En el 2027 yo voy a presentar la declaración jurada con el régimen por el 2026. También, si la presento en término y regularizo el saldo en término, el 2026 va a ser el nuevo periodo base, entonces se va corriendo hacia adelante, ¿sí? A mi modo de ver, esto es una suerte de jubileo, ¿sí? De un concepto muy conocido en la tradición judeocristiana. Y el jubileo lo que implica es todos tus pecados, todos tus incumplimientos fiscales anteriores, por decirlo en estos términos acá, quedan perdonados, ¿sí? Pero acá la ley lo que te obliga es a portarte bien de ahora en adelante, ¿sí? Y todos los años te tenés que portar bien para ir gozando de estos dos beneficios, que a su vez se complementan con con la prescripción reducida que también trae esta ley de inocencia fiscal, ¿sí? Que también me va a resultar de importancia a los efectos de evaluar el depósito de los fondos no declarados, ¿sí? Primero, que la ley dice que teniendo los beneficios que mencionamos recién por el periodo base, no se van a aplicar, no se va a aplicar la figura o la presunción de incremento patrimonial no justificado, ¿sí? Cosa que sucedería si el fisco me encuentra, por ejemplo, un depósito que no puedo justificar. Me va a decir, bueno, ese depósito, ¿sí? O me detecta un bien que no puedo justificar. Ahí vamos a tener un incremento patrimonial no justificado con reclamo en ganancias por el monto del bien más un 10% y un reclamo de IVA, ¿sí? Esta situación del incremento patrimonial no justificado que no se va a aplicar también generó en la profesión un poco de debate y de ruido, porque claro, una cosa es el inciso F,
que es incremento patrimonial no justificado, y otra cosa es el inciso G, que se refiere a depósitos bancarios. Entonces, ¿qué es lo que decía? Bueno, pero pará, el fisco no me puede reclamar por incremento patrimonial no justificado, pero si ve que yo pongo $50.000 en la cuenta bancaria, aplica otra figura, la del inciso G. Bueno, a mi juicio, esa situación, que es cierto que había quedado un poco floja en la ley, queda cubierta con el decreto reglamentario, donde el artículo 10, cuando analiza la omisión de ingresos, que es uno de los elementos por los cuales el fisco va a tener la puerta para hacerme volar por el aire el tapón fiscal, dice, no es omisión de ingresos la variación patrimonial que se hubiera producido en el periodo base o en posterior respecto de ingresos originados en periodos fiscales anteriores a aquellos, incluyendo depósitos bancarios, bienes registrables y otros bienes, ¿sí? O sea, ¿por qué dice originados en periodos anteriores a aquellos? Y porque se supone que son fondos que yo deposito en la cuenta, que son ahorros anteriores, ¿sí? O sea, no los declaro como ingresos en el periodo fiscal en el cual lo deposito, porque no son ingresos. Lo que habría es una variación patrimonial permutativa. Cambio dólares colchón y lo meto en cuenta bancaria, ¿sí? Y para mí esto me llamaba la atención en su momento el término originados, pero creo que está muy bien pensado porque no está diciendo ingresos declarados en periodos anteriores, me está diciendo ingresos que se originaron antes. Y ustedes saben que cuando la letra de la ley es clara, se aplica la ley, no hay que interpretar nada, así lo viene dicho la Corte, ¿sí? Y a su vez esto lo complemento con un artículo del decreto que habla de la carga de la prueba. Es decir, el fisco es el que tiene que demostrar, ¿sí?, que digamos, yo omití ingresos en el periodo base y no que son de periodos anteriores. Si estamos hablando de efectivo, eso digamos, es una prueba que al fisco, a mi entender, le va a resultar bastante difícil de producir, ¿sí? Pero en definitiva, lo que tenemos acá, hasta este momento, es el marco normativo de cómo está blindado el contribuyente que adhirió al régimen respecto de pecados del pasado, incumplimientos tributarios del pasado, producto de los cuales pudo haberse quedado con un dinero sin declarar y ahora lo quiere usufructuar en el sistema, cambiando el auto, haciendo inversiones financieras, ¿sí?, pagándose las vacaciones, todo por el canal formal, ¿sí? Ahora digo, no sé, Humberto, si esto lo han tratado en instancias anteriores, pero yo acá, después de analizar los beneficios, veo dos posibilidades, ¿no? Una cosa es la conveniencia del régimen para el sujeto que quiere hacer uso de fondos no declarados, sí que lo vamos a seguir en los minutos que siguen, pero también veo la conveniencia del régimen para el sujeto que por ahí no tiene incumplimientos en el pasado, pero si ella tiene un bloqueo fiscal y tiene un elemento de seguridad jurídica que le sale gratis, ¿sí? Porque digamos no es que tiene que pagar un blanqueo, ¿sí? Y lo que permite es bloquear, por ejemplo, su intimidad frente al fisco. Intimidad frente al fisco porque no declara el patrimonio, puede ser que lo declaren bienes personales, pero digamos, no lo declaren ganancias, no declara la justificación de las variaciones patrimoniales, ¿sí? Con lo cual, acá lo que yo veo, y ya transmito mi opinión, sin ningún problema, me parece muy seguro el régimen para estos casos, ¿sí? Ahora lo que vamos a tratar de ver es la seguridad o no del régimen para la exteriorización de los fondos, ¿sí? Obviamente la exteriorización puede tener consecuencias si se pierde el tapón fiscal, ¿sí? ¿Por qué se puede perder el tapón fiscal? Por discrepancias significativas. Pero en definitiva, ahí lo que veo es qué es lo que podría hacer el fisco. Encontrarme diferencias, básicamente. Bueno, si yo hago todas las cosas con cierta prudencia para no tener diferencias, ¿sí? No veo elementos, vamos a decir, sólidos por los cuales el régimen no debería ser tenido como seguro, ¿sí? Uno de los temas que se debate también es cuál es el límite para exteriorizar. Y acá, bueno, recordarán a Juan Paso, ¿sí? Juan Paso difundió bastante el régimen en la prensa durante su función pública y también con posterioridad. Y yo me acuerdo de una nota que había hecho con Antonio Laje, donde él decía, no, no, el límite para exteriorizar son los 1.000 millones de pesos por año, ¿sí? No coincido. ¿Por qué no coincido? Primero porque, insisto, el régimen está hecho para que los contribuyentes usen con seguridad sus ahorros, no para que tengan ingresos en negro. Con lo cual ahí si ya vamos a decir que el depósito es un ingreso, estamos yendo contra la naturaleza del régimen.
¿sí? Segundo, porque el decreto reglamentario dice expresamente que los depósitos no se consideran como omisión de ingresos, con lo cual está claro que no son ingresos, ¿sí? Entonces, ahí no coincido, ¿sí? Sí veo como un límite, no para la exteriorización, sino para la permanencia en el régimen, cuando el año en el cual deposito a posteriori va a ser analizado como año para evaluar si supero o no los parámetros, los 10.000 millones, ¿sí? Si yo tengo de patrimonio 9.000 millones y deposito, sí, 1 millón de dólares, ¿sí? Voy a superar los 10.000 millones. Eso no me va a hacer salir del régimen en el año en que deposito, como ya les dije, sino si yo a la superación la hago en el 2026, estando bien encuadrado en el régimen por el 2026, lo que esto me va a hacer es impedirme continuar en el régimen por el 2027, por el 2028 y por el 2029. Recién voy a poder volver en el 2030 cuando el 2026 no se evalúe como parámetro, porque para evaluar el 2030 yo voy a tener que considerar el 2029, 2028 y 2027. ¿Sí? No lo dije, pero acá estamos hablando de 2030, me parece importante tenerlo en cuenta. Esto es un régimen que hasta que no se derogue va a seguir. Se supone que este régimen que protege la intimidad del contribuyente con este bloqueo permanece hasta que no se derogue, ¿sí? Gran diferencia con un blanqueo, ¿sí? Y después había otra consideración que decía que no se podían depositar más de 100 millones, que es el monto de la condición objetiva de oponibilidad para el delito de evasión simple, ¿sí? Esto no está en ningún lado, con lo cual claramente no veo que sea un límite a nivel impositivo, ¿no? Para el depósito. Sí, hay que decir que este concepto de 100 millones está considerado por una comunicación informal del 18 de febrero pasado de WIF y Banco Central como pautas de orientación para los sujetos obligados, ¿sí? Que se rigen por WIF y por Banco Central, ¿sí? Em, que también se plantea por la exteriorización del efectivo, ¿no? ¿Qué pasa con bienes personales? ¿Sí? ¿Me van a ajustar bienes personales? Supongamos que no daría el régimen especial de ingreso de bienes personales los 5 años, ¿no? Entonces el sujeto sigue presentando bienes personales, ya sea como contribuyente normal o como contribuyente cumplidor. ¿Hay un peligro de ajustes en bienes personales por los montos exteriorizados? Bueno, acá el tema está bastante discutido a mi modo de ver, por lo que sería la carga de la prueba, ¿no? Yo hoy pongo, supongamos, 10.000 dólares en la cuenta bancaria. ¿Puede el fisco decirme, mirá, Martín, no me declaraste bien bienes personales del 2025, del 2024? Bueno, ¿en base a qué? Si el fisco va a tener que probar que yo tenía algo sin declarar en esos periodos, ¿sí? Con lo cual, si estamos hablando de efectivo, lo veo bastante difícil. Distinto es el caso si el fisco me detecta un automóvil que yo tenía en 2024 y no lo declaré, ¿sí? Hay un bien registrable, está bajo mi titularidad al 31 de diciembre del 2024 y está claro que omití bienes personales, ¿sí? Y sí también digo, a mi juicio y según mi interpretación, la inaplicabilidad del incremento patrimonial no justificado no opera solamente por el efectivo, opera por cualquier tipo de situación del pasado, ya sea bienes registrables u otros bienes no registrables que no sean efectivos, ¿sí? Porque donde la ley no precisa, no corresponde que el intérprete haga una discriminación que el legislador no hizo, ¿sí? ¿Qué pasa con Rey BP? Y acá, si estamos en presencia de efectivo, me remito a lo que dije antes, ¿sí? Ustedes saben que el Rey BP no se puede rectificar, si no se declaró todo, se cae el régimen. Y acá sí me preocupa un poco más si hay algún bien no declarado del pasado registrable o trazable que no sea efectivo, ¿sí? ¿Qué pasa con el decaimiento de blanqueo? También, no, bueno, pero si vos exteriorizaste y tenés alguna diferencia que supere el umbral que establecía el artículo 34 de la ley de blanqueo, se te cae el blanqueo. Bueno, vuelvo a lo que dije del efectivo. El fisco tiene que poder demostrar que hubo algo no declarado en blanqueo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se cae qué pasa si viene el fisco y me dice eso? Primero lo que me tiene que hacer es voltear el periodo fiscal base. ¿Sí? Si no me voltea el periodo fiscal base, lo que haga con el decaimiento de blanqueo entiendo que queda nulificado, porque el blanqueo que hace que me reclamen los impuestos no declarados, porque el blanqueo sustituía a los impuestos no declarados, ¿sí?
Entonces, en definitiva, si me van a declarar ganancias o IVA, yo estoy protegido por el tapón fiscal. Mientras no me levanten el tapón fiscal, que se me caiga el blanqueo, entiendo yo que no es un riesgo. ¿Sí? También acá tengo que decirlo, a mi modo de ver, esto es una cuestión muy genérica, pero me parece que la situación vale la pena un análisis de cada paciente en forma individual, ¿no? O sea, pasa lo mismo con las enfermedades, digo. Una cosa es la enfermedad en general y otra cosa es la patología de cada sujeto en particular. Por eso muchas veces, más allá de los conceptos genéricos, hay que evaluar las particularidades de cada contribuyente, de cada paciente, ¿sí? Confieso que cuando empecé a ver este régimen, me generaba un poquito de inquietud del tema penal cambiario. Y perdoname, Humberto, si me voy de tema, pero bueno, sin duda puede haber una consecuencia para mí o un riesgo si un sujeto deposita dólares que no tenía declarados y tal vez alguno dirá, bueno, cumplimos la ley penal cambiaria, ¿sí? Es cierto que dentro de lo que son los beneficios, ¿sí? No se menciona a lo penal cambiario, ¿sí? Pero bueno, haciendo un poco de memoria, seguramente todos los aquí presentes han estudiado, han padecido blanqueo del 2009, de la ley 26.476, donde la ley del blanqueo del 2009 liberaba las cuestiones que habitualmente liberan los blanqueos, pero a diferencia de los posteriores no decía nada en particular sobre la cuestión penal cambiaria. Los últimos blanqueos hablan de penal tributaria, penal cambiaria, ¿sí? Y la redacción de la liberación de las acciones de aquel blanqueo eran casi iguales a la de esta ley, donde lo que se libera es toda acción civil y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas, ¿sí? Con respecto a esta infracción cambiaria del blanqueo del 2009, recuerdo el dictamen 88 del 2009 del doctor Guglielmino, en su actuación como procurador del Tesoro de la Nación, donde decía, la liberación de la acción civil y las infracciones administrativas comprenden a las infracciones cambiarias, porque es el Banco Central en el ámbito de una acción administrativa el que impulsa el sumario, aunque es cierto que después puede terminar en la justicia penal económica, ¿no? Después también tenemos un requisito que se incorporó por la reglamentación, pero que hace la esencia del régimen, ¿sí? Porque como les dije, la intención de este régimen es, ante la no emisión, que la economía movilizada por el consumo surja de la utilización de los fondos que el contribuyente estaba tímido de utilizar por temor a una consecuencia fiscal, ¿sí? Eh, Acá el decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal establece, palabras más, palabras menos, que los que opten por el régimen de declaración jurada simplificada deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central, o sea, medios bancarios, o la CNB, que serían las billeteras virtuales, ¿sí? Eh, Esto, bueno, surgieron algunas inquietudes, ¿sí? Fueron precisadas luego en parte por la RG de Arca, donde establece que la utilización en el sistema financiero formal puede ser en el origen o en el destino. Es decir, algunos de nosotros que optamos por el régimen, por ejemplo, quiere cambiar el auto o comprarse un auto, ¿sí? En el origen sería que va uno de nosotros al banco donde tenemos cuenta, depositamos los fondos en nuestra cuenta y después con eso le transferimos al vendedor. Y acá ya no importa si el vendedor es una concesionaria, auto cero kilómetro, o un particular que vende un usado, ¿sí? ¿Qué sería en el destino? Voy con el dinero al banco donde el vendedor tiene abierta la cuenta, le deposito directamente en la cuenta del vendedor, ¿sí? Y ahí ya en el destino utilicé formalmente los fondos. Lo que no se considera el cumplimiento de esta norma es si yo voy con una mochilita, un bolsito, le doy los fondos en efectivo al vendedor, no hay formalización en el destino, aun cuando el vendedor después los deposita los fondos en su cuenta bancaria, ¿sí? Y acá también hay que recordar un viejo decreto, el 22 del 2001, donde la norma vamos a decir, lo resucita y lo que dice es que se va a tomar como excepción las operaciones inmobiliarias que se pueden pagar en efectivo, ¿sí? Claro que para que esa excepción proceda, el escribano tiene que dejar constancia en la escritura de que vio
que los fondos se pagaron ante él. Es decir, no vale la típica frase que hemos visto más de una vez, donde el escribano dice, se pagaron con anterioridad. ¿Sí? Bueno, ahí me preguntaba yo cuál sería el incumplimiento o la consecuencia del incumplimiento de esto. Y en definitiva, nosotros sabemos que por reglamentación no se pueden crear sanciones. La RG lo que dice las sanciones de la ley 11.683, a mí lo que se me ocurre es la aplicación del primer párrafo del artículo 39, que es la norma, vamos a decir, penal en blanco por las infracciones formales genéricas, ¿sí? Que hoy es una multa graduable entre 150.000 y 2.500 pesos, y 2.500.000 pesos, perdón. Y después dice, ojo que el fisco va a poder ejercer las facultades de verificación y fiscalización para ver el origen de los fondos. De ahí lo que yo digo es, miren, no me preocupa, porque que ejerza las facultades que quiera, pero mientras no me encuentre elementos para hacer volar el tapón fiscal, no me preocupa la fiscalización. ¿Sí? Es decir, la no formalización de los fondos no es una causal de pérdida de los beneficios sobre el periodo base, que eso levantaría la posibilidad del fisco de verificar los periodos anteriores. ¿Sí? Respecto de cuáles son las operaciones que deberían formalizarse, serían aquellas vinculadas con el efectivo que se exteriorizó. ¿Sí? Es decir, a ver, un profesional que exterioriza efectivo para cambiar, no sé, el instrumental de un odontólogo, bueno, debería hacer la compra de ese instrumental con ese efectivo, ¿sí? Si deposita fondos, si hace consumos personales con esos fondos, serían esos, ¿sí? Ahora, a mi juicio, esta norma también lo que permite, por ejemplo, es poner una seguridad sobre alguna cuenta en el exterior no declarada, porque lo que hace es evitar la aplicación de la presunción por incremento patrimonial no justificado, ¿sí? Entonces, esos fondos están en el exterior. A lo mejor están en una cuenta bancaria, supongamos en Estados Unidos, ¿sí? ¿Eso quiere decir que yo tengo que traer los fondos al país para cumplir esta manda reglamentaria? Entiendo que no. Porque cuando el legislador quiso que los traiga al país, lo dijo. Por ejemplo, lo dijo con la ley 27.541 para bajar la alícuota de bienes personales. ¿Se acuerdan ustedes? La repatriación. O sea, acá no se exige la repatriación, ¿sí? Y menos digo, me pueden exigir algo que no está planteado en la ley. Ahí sería un escándalo desde el punto de vista del principio de legalidad, ¿sí? Y bueno, ya para no abarcar más tiempo, como puntos claves, digo, el requisito esencial para poder exteriorizar fondos bajo este régimen es haber adherido previamente a este régimen. Guarda con no superar los parámetros, porque si los supero y ya deposité, voy a quedar en falsas cuadras, ya no voy a tener los beneficios, ¿sí? Y bueno, acá está el tema de la formalización de los fondos a canalizar para cumplir con la reglamentación. ¿Eh? Así que bueno, con esto presento los puntos esenciales de lo que Humberto me ha solicitado. Y después, no sé si querés que lo charlemos ahora. Muchas gracias, Martín. No, hacemos ahora vamos a pasar, a ver, de todo, muchas gracias, Martín, por tu presentación. Creo que de tu presentación hay varios disparadores interesantes para poder comentarlos con posterioridad. Así que vamos a pasar a la segunda exposición, la de Mariano Ezeiza. Mariano, muy buenas tardes, te vamos a saludar. Y si querés compartir el material, Mariano. Bueno, muy buenas tardes, Humberto. Gracias por la invitación. Bueno, excelente la exposición de Martín, sobre todo porque me allana el camino para los comentarios fiscales. Yo me voy a centrar más en la parte penal vinculada a las modificaciones y sobre todo porque, como bien adelantaba Martín, del gobierno hubieron muchas comunicaciones en torno a la sanción de la ley de inocencia fiscal y toda la reglamentación que se dictó vinculada a regímenes de información, etcétera, en materia fiscal. Eh, Planteando una suerte de cambio de paradigma en materia de todo lo que es el sistema que hacía la tenencia, básicamente, como mencionan ellos, dólares bajo el colchón, ellos me refiero al gobierno, y su utilización. Eh, Como bien señalaba Martín, la mayoría de estas reformas te afectan a la posibilidad de lo que los contadores bien manejan, vendría a ser la parte del consumido de la declaración jurada. Eh, pero bueno, yo lo que me voy a centrar, es, como les dije, es en algunas cuestiones específicamente que hacen a
eh, la cuestión penal, tanto para delitos tributarios como el delito de lavado. Y también voy a tratar de explicar cuál es el génesis y la finalidad de las normas que hacen un poco al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y cómo se relacionan este tipo de normas con las normas fiscales propiamente dichos cuando hablamos del delito de lavado propiamente dicho. Les voy a compartir una filmina. Mm, mm. Bueno, como les mencionaba hace un ratito, para tener en cuenta cuál es el génesis de esta reforma y qué impacto puede tener en materia de lavado de activos, lo que hay que entender es cuál es la base, para mí por lo menos, cuál es la base del sistema de prevención en la Argentina y sobre esa base poder tratar de determinar o ver si podemos concluir si efectivamente las modificaciones introducidas por la ley de inocencia fiscal terminan afectando el sistema de prevención o no. Yo lo que observo, en esto voy a ir medio rápido porque Martín ya las trató, es que hay tres aspectos de la reforma de la ley 27.799 que tienen relevancia a la hora de analizar o que se vinculan directamente con investigaciones o con las obligaciones que quizás pudieran tener los sujetos obligados en materia de prevención y que reflejan en cierta medida la política criminal que el Congreso de la Nación ha ido querido o ha querido trazar en torno a las causas en curso y a las que eventualmente se puedan llegar a promover. La primera de estas cuestiones está dada por los primeros 10 artículos que dan cuenta de que se elevan los importes del régimen penal tributario. En el caso de la evasión simple, se va de 1.500 pesos, perdón, de 1,5 millones de pesos por tributo y por ejercicio anual, se eleva a 100 millones y así se van elevando los distintos importes. La técnica que eligió el legislador en este caso es de elevar a importes fijos, lo cual la jurisprudencia ya tiene bastante zanjada a partir de los precedentes de la Corte, Vidal, Matías y Caberata, Juan, tanto en materia tributaria como en materia aduanera, respecto de que estas modificaciones que incrementan los importes, para las causas en trámite por lo menos, implican leyes penales más benignas y no una simple actualización. En un país con los índices de inflación que tenemos, era una reforma esperada y que desde ese punto de vista pareciera que no tiene ninguna objeción desde el punto de vista técnico. Quizás sí se podría cuestionar un poco la metodología que eligió al elevar importes fijos, como lo viene haciendo desde las últimas reformas del régimen penal tributario. Esto sucedió tanto como la 26.735, la 24.769 y las antecesoras, que siempre fueron elevando a importes fijos. Y el legislador tenía el ejemplo cercano, que fue la reforma de la ley 25.246, que es la ley de lavado de activos, por la 27.739, que en el 2024, cuando cambió o actualizó, por así decirlo, los importes para el delito de lavado, que estaban desde el año 2011 en 300.000 pesos, lo llevó a la suma de 150 salarios mínimos vitales y móviles, que quizás por ahí dejaba un poco de lado la discusión entre si es un elemento del tipo una condición objetiva de punibilidad, por los efectos que conlleva respecto de la pervivencia de la acción durante el proceso. Eh, y bueno, y eligió ir por la técnica del monto fijo.
¿A qué voy con refleja política criminal? Bueno, este primer indicio de la reforma que agarra y dice, bueno, vamos a centrar nuestros esfuerzos en lo que vendría a ser la evasión o los delitos fiscales que exterioricen maniobras de mayor envergadura, nos da cuenta de algo que el legislador está queriendo, es desincriminar un poco estas conductas. Por otro lado, el segundo aspecto viene dado también para mí por la prohibición de que el fisco formule denuncias penales tributarias en los casos en los cuales exista alguna divergencia de criterios técnicos eh, respecto de la materia que se está declarando, en los casos en los cuales el ajuste se base sobre presunciones, en aquellos en los cuales el contribuyente haya comunicado cuál es el fundamento al fisco por el cual está exponiendo su declaración jurada de determinada forma, y en los casos en los cuales el contribuyente rectifique o presente sus declaraciones juradas originales o las rectifique antes del inicio de una fiscalización. Comúnmente está identificado con la notificación de la orden de intervención. Esto también nos da pauta de otra decisión de política criminal que hace a no la prohibición de investigar, sino que veda la posibilidad directamente de establecer la denuncia en cuestiones que la jurisprudencia ya venía desde hace tiempo zanjando en favor de la no posibilidad. Por ejemplo, respecto de lo que son llevar adelante procesos penales tributarios en base a determinaciones de oficio basadas en presunciones. Bueno, ya había un plenario de la Cámara de Casación, el caso Veraja, que te decía que, bueno, en todo caso, esa determinación alcanzaba para promover una denuncia, pero no alcanzaba para mantener la validez de un procesamiento. Es decir, el juez penal tiene que avanzar sobre los hechos y no puede basarse en presunciones, para al menos para la responsabilidad penal. Y la última cuestión relevante, como les dije, con esto voy rápido porque son cuestiones que no obedecen mayor complejidad y ya las trató bastante Martín. Está la cuestión de la declaración jurada simplificada, que ahí lo que yo destaco es que es un régimen que termina siendo bastante acotado porque aplica solo a personas físicas y asociaciones indivisas residentes, dejando fuera, bueno, todo lo que son las personas jurídicas y los no residentes, con la consecuencia de la presunción de exactitud de los datos contenidos en esa declaración en la medida en que no se den alguno de los supuestos que permitan al fisco avanzar igualmente. Esto es las discrepancias significativas vinculadas a el 15% del ajuste, que hayan facturas apócrifas y bueno, las cuestiones que ya venía relatando Martín. ¿A qué voy? Como complemento de esta reforma, también se eliminaron, o ya se venían eliminando antes incluso de la sanción de la ley, una serie de regímenes que le permitían al fisco, en cierto modo, contar con información, regímenes de información, respecto de aspectos patrimoniales o que hacen al consumo de determinados sujetos, va, de los contribuyentes en general. Lo cual también para mí refleja una pauta de política criminal. Y acá lo primero que me pregunto es, bueno, ¿qué vinculación pueden tener este tipo de reformas con casos de lavado de activos? Y lo cierto es que para entender ello, o al menos para la explicación que yo me doy respecto de esto, es la génesis del régimen de prevención. Argentina desde el año 2000 es miembro del GAFI, con la sanción de la ley 25246 que creó la UIF. Se estableció un sistema en torno por aquel entonces, una figura de lavado de activos que estaba en el artículo 278 del Código Penal y que estaba establecida como una figura especial de encubrimiento, es decir, a quien receptaba bienes provenientes de un delito. Esto y entre otras cuestiones que hacían a la debilidad del sistema de prevención
argentino, derivó que a partir de la primera evaluación que realiza el Gafi al país, en el 2011, en el 2009, in- derivó en que el país termine en la lista gris que elabora este organismo internacional. El Gafi, para quienes no están familiarizados, es un organismo internacional que, si bien formalmente no está dentro de la OCDE, nació en su seno o vinculado a este organismo y tiene como misión fundamental el dictar una serie de recomendaciones que hacen al fortalecer el sistema de prevención en materia de lavado originalmente, ya que fue siempre pensado para prevenir la lucha contra el crimen organizado transnacional, específicamente vinculado primero a lo que es los delitos vinculados al narcotráfico. Y con posterioridad se fue extendiendo a lo que es el financiamiento del terrorismo y a la proliferación, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos últimos dos delitos los tenemos más recientemente en el artículo 306 del Código Penal de la Nación, a partir de esta reforma del año 2024. Entender cómo funciona este organismo internacional en cuanto al dictado de estas 40 recomendaciones y la realización de evaluaciones donde se eh, analiza en una primera ronda de evaluaciones lo que se denominaba el cumplimiento técnico, esto es la normativa que hace el sistema de prevención. Esto fue lo que se evaluó a la Argentina en el periodo 2009-2011, que el GAFI había planteado que nuestra normativa era muy floja. De hecho, esto derivó en la reforma eh, en el año 2011 del Código Penal, que introdujo la figura de lavado de activos en una redacción muy similar a la cual la tenemos ahora. Y en esta reforma, lo que se trató de captar o de subsanar era la recomendación tercera del Gafi, que te dice que los países tienen que tipificar el delito de lavado de activos en base a lo establecido en las convenciones de Viena y de Palermo y tratar de establecer la mayor cantidad de delitos determinantes del lavado de activos. Siempre cuando hablamos de lavado de activos, hablamos de un proceso mediante el cual una persona trata de darle apariencia de licitud a bienes o activos provenientes de un delito, de un ilícito. Bueno, con la reforma, la Argentina, en cumplimiento de estas dos convenciones que les mencioné, que básicamente están pensadas en principio para la lucha, como les decía antes, contra el crimen organizado, transnacional y en relación a lo que es el narcotráfico, que te plantean dos cosas. En primer lugar, la necesidad de establecer el delito de lavado de activos como una figura autónoma, es decir, que no se requiera la existencia de una condena por ilícito precedente. Y en segundo lugar, en la posibilidad de incluir la mayor cantidad de delitos determinantes del lavado. Es decir, bienes provenientes de un delito. En algunos países hay un número clausus de delitos que pueden determinar el lavado. Discusión que acá en Argentina en su momento tuvimos solo a nivel doctrinario, ya que la jurisprudencia y nuestras leyes siempre se inclinaron por receptar la posibilidad de que cualquier ilícito podría ser determinante del delito de lavado de activos. Les pido disculpas si escuchan un perro de fondo, es que me lo tuve que traer a la oficina porque no lo podía dejar en casa con nadie. Sí, Así Mariano, que yo te pediría de todas maneras si podemos ir redondeando sí, porque ahora estamos en... voy al meollo. Lo Perfecto. importante de estas dos reformas, como les decía, era que a partir de 2011 el delito de lavado de activos en Argentina está establecido como una figura autónoma, es decir, admite la posibilidad de que cualquier delito
sea determinante de una maniobra de lavado de activos, potencialmente, entre ellos los ilícitos fiscales, y que esto a su vez ha tenido recepción legal y jurisprudencial. Legal en el artículo 6 de la ley 25246, donde están un catálogo que no es cerrado, pero que menciona los delitos del régimen penal tributario, y jurisprudencial porque la jurisprudencia siempre ha admitido esta posibilidad en precedentes como Beira Ferreira o Beira Cucharo de la Cámara Federal de Casación Penal. ¿A qué voy con el tema de el génesis? Es que a partir de las evaluaciones mutuas que van realizando el GAFI entre los distintos países sobre el sistema de prevención, se van estableciendo, se va midiendo el cumplimiento de las distintas recomendaciones que va estableciendo. Y lo esencial de todo este sistema es lo que se denomina el enfoque basado en riesgo, que está contenido en la recomendación 1 del GAFI y que es la que normativamente la ley 25246, en sus artículos 20, 21, en el 20 cuando te establece el catálogo o el número de sujetos obligados y en el 21 te recepta específicamente que tienen que receptar el enfoque basado en riesgo. Claro, el actor central de este sistema de prevención es la UIF, que tiene principalmente tres funciones o tres tipos de actividades a su cargo y que reflejan este tipo de normativas que se dictan en consecuencia. La primera función es la que se denomina función de inteligencia financiera, que consiste en la recopilación de información de inteligencia por parte de los sujetos obligados, por parte del intercambio de información con otros estados y por parte de la información propia que recibe de cualquier otro sujeto a quien le requiere información en uso de las facultades legales que tiene el organismo. A partir de esta información que hace la función de inteligencia financiera, el organismo establece tipologías, o sea, vendría a decir tipos de maniobras que los sujetos obligados tienen que tener en cuenta a la hora de llevar adelante sus tareas de debida diligencia y establece cuáles son las cuestiones en las cuales se deben dedicar los recursos en materia de prevención. Lo cual termina determinando la siguiente función, que es la función de inteligencia estratégica, que hace a la dedicación funcional de todos estos recursos que van a terminar verificando o formando la matriz de riesgo del organismo donde se va a procesar toda esta información. Estas dos funciones son las principales de la UIF y se complementa con una tercera que es la de inteligencia operativa. Esta distinción es muy importante porque la función de inteligencia operativa básicamente se expresa en intercambiar información con otros estados de inteligencia y en también la de servir de soporte a investigaciones judiciales. Yo destaco esta última cuestión porque muchas veces se confunde, y sobre todo con las reformas que hacen a la ley de inocencia fiscal, a la necesidad de obtener información por parte del fisco o del Estado vinculada a cuestiones fiscales que hacen a la esterilización de los fondos a los cuales pretende captar este tipo de normativa, con los regímenes de información que tienen que cumplir los sujetos obligados del artículo 20 de la ley 25246, que tienden a la aplicación de lo que se denomina enfoque basado en riesgos, que hace a la recomendación primera del GAFI que les comentaba anteriormente. Básicamente, esta recomendación y su nota interpretativa nos dan las pautas de cuáles son las medidas que tienen que ir implementando los sujetos obligados para mitigar los riesgos propios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, para redondear, yo después si quieren les comparto la filmina que tiene bastante detalle respecto a este tipo de obligaciones, por una cuestión de tiempo no voy a ser puntilloso en esto, pero a mí lo que me interesa destacar acá es lo siguiente. En primer lugar,
que las modificaciones que introduce la ley de inocencia fiscal, a mi entender, no cambian en nada el sistema de prevención, porque sigue vigente y porque obedece a la aplicación del enfoque basado en riesgos tendiente a cumplir con las recomendaciones del GAFI, toda la normativa de WIF que no fue modificada a partir de esta ley de inocencia fiscal. En segundo lugar, que no establece una amnistía. Es decir, como bien señalaba Martín, no perdona delitos de ninguna índole. Y sobre todo, complementando lo que él decía vinculado al régimen penal cambiario, más allá de los dictámenes que hubieron en su momento con el blanqueo de Macri, lo cierto es que la jurisprudencia en materia penal cambiaria siempre trató de captar las operaciones de cambio realizadas en forma habitual. Con lo cual, si bien no te evitaría que quizás te veas expuesto a que te promuevan un proceso penal, generalmente habría una posición frente a la falta de habitualidad por el mero hecho de exteriorizar los dólares bajo el colchón. Y por último, que es lo que para mí va a generar en materia penal en los procesos en curso la mayor discusión, y por eso les explicaba por ahí la génesis de cómo se había formado este delito, es que tenemos muchos procesos en curso en la justicia donde, por aplicación del principio de ley penal más benigna, causas penales donde el delito precedente era el delito fiscal, por aplicación del principio de ley penal más benigna, esas causas de lavado con precedentes fiscales, el precedente fiscal va a quedar atípico en términos, ya no va a ser delito y va a pasar a ser una infracción. Y acá, ¿cuál es la discusión que se presenta? En la reforma del 2011 se cambió el término activos provenientes de un delito, es decir, ya no se exige más condena por el ilícito precedente, y se cambió provenientes de un ilícito. Esto hacía a que simplemente bastaba acreditar la ilicitud del origen de los fondos. La pregunta que yo me hago, yo tengo mi postura tomada, pero la que yo me hago es, la infracción tributaria, que es una defraudación fiscal, que podría pasar a ser un caso de evasión, por ejemplo, por facturas apócrifas de 70, 80 millones de pesos, eh, y sería claramente una maniobra de defraudación que estaría comprendida por el artículo 46 de la ley 11.683, sí sería suficiente para constituir determinante del delito de lavado de activos, que, como les dije, el mínimo para la maniobra son 150 salarios mínimos vitales y móviles, y ese importe por ahí podría dar a determinar la maniobra de lavado. La pregunta es, en términos penales, o al menos en materia tributaria, siempre cuando se habla de un ilícito, se dice que no hay diferencia ontológica entre la contravención y el delito. Es simplemente una distinción de gravedad. Entonces diríamos, se podría decir que habría un ilícito en términos tributarios y que tiene naturaleza penal con la contravención. Yo particularmente estoy en desacuerdo con esto. Yo entiendo que la contravención es atípica a los efectos del delito de lavado de activos y fundamento esta postura no solo en que así lo ha interpretado, se ha interpretado en la doctrina, sino porque, como les dije, cuando se reformó en el 2011 el tipo de lavado de activos, se lo hizo en función de la recomendación tercera, y la recomendación tercera, remitiendo a la Convención de Palermo y a la Convención de Viena, hace referencia a incluir la mayor cantidad de delitos determinantes, pero habla de delitos graves. Y para la Convención de Palermo, los delitos graves son aquellos cuya pena supera los 4 años, lo cual te excluiría las contravenciones. Ahora bien, así como les mencioné que en Vera Cucharo y en Vera Ferreira la Cámara de Casación se opuso a cerrar investigaciones de lavado de activos, yo no creo que el panorama sea claro, sobre todo porque hace algunos meses, la Cámara Federal de Rosario, en el precedente, en la causa Herrera, se había manifestado en contra de considerar, comprendido en la amnistía de la 27743, el delito de asociación ilícita fiscal, postura que fue revertida recientemente por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación. Ahora bien, va a haber que ver qué terminan diciendo en definitiva el resto de los tribunales.
Me hubiera gustado profundizar un poco más con las cuestiones vinculadas a lo que son las obligaciones de los sujetos obligados. Por cuestiones de tiempo, entiendo que vamos a una ronda de preguntas y si alguno tiene una duda, estoy abierto a responderla o intentar por lo menos. Y después, bueno, les compartiré filminas donde ahí también tienen más detallado el material. Humberto, Bueno, muchas gracias Mariano. Te pediría si podés retirar entonces sí, la presentación. Y bueno, con estas dos excelentes presentaciones, yo creo que ya estamos en condiciones de empezar un poco a pelotear el tema, que realmente presenta muchas facetas, de interés. Y yo quería, comenzar con Martín para pedirle una primera, reflexión, que sería, cómo Martín, con todo lo que se ha avanzado con estas normas, con las normas dictadas, las reglamentaciones, las instrucciones, ¿cómo estás viendo el clima social? ¿Cuál es la respuesta de la gente ante este tipo de normativa? Mirá, justo recién Humberto estaba chusmeando las noticias, ¿sí? Déjame ver si lo encuentro. Pero que el ministro Caputo tuiteó hace un... A ver, Caputo dijo que en el último tiempo se incorporaron, déjame ver si lo encuentro, más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado de ganancias. Exacto. ¿Eh? Sí, sí. La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en la cual Arca puso a disposición el aplicativo, ¿no? A ver, ahí lo que yo veo, Humberto, es, primero de parte de nuestros colegas, ¿sí? Muchos que tienen una falsa, tienen, vamos a decir así, hay una suerte de rechazo al régimen pensando que los contribuyentes van a decirle, mira, cobrame menos porque vas a tener menos trabajo. ¿Sí? Eso lo he visto, vos sabés que este tema lo vengo dando muchos consejos en varias provincias, ¿sí? Y eso me lo han dicho, ¿sí? Y a mi modo de ver es falso eso, es Exacto. falso. Digo, la responsabilidad del contador en estos tiempos de declaración jurada simplificada es superior a la anterior, al De régimen acuerdo. general. ¿Por qué? Porque hay beneficios que exigen una precisión, ¿sí? Que antes la norma no te exigía. Entonces, para no entrar en una discrepancia significativa, y bueno, hay que reforzar los controles, ¿sí? Antes no perdía nada, antes de última me ajustaban algo. Ahora por ahí tengo que perder si fui y deposité, ¿sí? Claro. Después, la declaración jurada de simplificada no tiene nada, ¿no? Digo, es muy complejo el Sí, de todas sistemita. maneras, Martín, yo apuntaba a lo siguiente, está bien. No, 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 Eh, pero te digo, entonces lo que veo para responderte, veo un rechazo de muchos contribuyentes en función de un asesoramiento con el cual no coincido. Te lo digo así, ¿sí? Más allá de los 80.000 que mencionaba Caputo, ¿sí? Después digo, yo a los que pueden entrar les recomiendo que entren, porque tienen un tapón fiscal, una seguridad jurídica muy claro, superior a la que el régimen general te da, ¿sí? Te protege la intimidad, con lo cual no veo motivo para no entrar. ¿Sí? Y si tenés algún pecadito del pasado, y con esto, si te portaste bien en el 2025 te vas a portar bien en el 2026 digo, con esto estás cubierto, ¿sí? claro. Entonces, digo, en gran parte la baja adhesión depende por ahí de muchos colegas, ¿sí? En mi caso yo lo recomiendo. Sí, yo de todas maneras, Martín apuntaba a lo siguiente. Es cierto que la adhesión al régimen simplificado ha crecido muchísimo en el mes de abril, llegaron a 80.000. De todas maneras, si lo comparamos con los contribuyentes, personas humanas, el porcentaje es muy bajo, ¿no? Pero de todas maneras, no, yo no iba a eso, yo iba al otro aspecto, que es el aspecto central que tiene la ley, el objetivo del Ministerio de Economía, que es el tema de la exteriorización de los ahorros, porque hay mucha gente que puede entrar en el régimen simplificado, pero de ninguna manera piensa televisar nada. Entonces, el asunto es respecto del objetivo central de la ley, que es la exteriorización del ahorro. ¿Vos ves que este sistema hoy en la calle, en la gente que vemos, que hablamos, que nos preguntan,
actúa como verdadera motivación para que la gente saque los dólares y los invierta. No, 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 todavía no lo veo, digo, hay bastante timidez al respecto, ¿sí? Claro, Y eso se condice con la última, los 80.000 que mencionaba Caputo recién, digo, obviamente para exteriorizar necesito estar, ¿no? Ahora sí, claro, déjame decirte, acá veo que va a pasar lo mismo que pasó con el blanqueo. Acordate del blanqueo último de Milei, los que hicieron mucho marketing fueron la SALIC. ¿Sí? exacto, Creo que esto recién se va a empezar a incentivar después de esta presentación, ¿sí? Con la SALIC. Porque acordate que ahora la SALIC pueden recibir depósitos de efectivo en su propia cuenta bancaria, cosa que con el exactamente, sí. blanqueo no se podía, ¿sí? Así De que creo que acuerdo. todavía no, pero a futuro tengo un poco de esperanza, ¿sí? Bueno, segundo aspecto que yo estoy tratando de compartir temas que ya nos han presentado antes, se refiere a una situación, yo diría temporal, básicamente del régimen, porque hay contribuyentes que han optado ya, han adherido al régimen simplificado, o lo van a hacer, o lo van a hacer. Pero resulta que respecto de los años anteriores, el contribuyente conoce perfectamente que tiene inconsistencias en sus declaraciones juradas. Y entonces, el contribuyente lo que de alguna manera espera es que llegue el vencimiento, presente la declaración cuando se pueda presentar y empiece a jugar justamente el efecto liberatorio y el tema de la presunción de exactitud, como vos bien lo explicabas. Pero el tema es, ¿qué pasa en el interregno? ¿Qué pasa si en el interín aparece Arca, inicia una fiscalización, todavía no presentó la declaración jurada? En Ujú. esa fiscalización, ¿queda entonces sin efecto el tema del bloqueo? ¿O cuando después lo presente, un mes después, presente la declaración jurada, va a poder utilizar este bloqueo o por el hecho de tener una inspección iniciada no va a poder hacerlo? Desde este punto de vista, el tema sería, ¿es suficiente la inspección? ¿Se requiere un ajuste? ¿Se requiere alguna determinación de oficio? Bueno, buen punto, muy buen punto. Mirá, a ver, te voy a decir lo que está normado, que no es exactamente lo que vos estás comentando, y después te digo lo que interpreto de lo que vos estás comentando, ¿sí? El decreto reglamentario en el anexo, ¿sí? De lo que sería de ese decreto habla de nuevo periodo base, ¿sí? Y te dice, cuando un contribuyente manifieste su voluntad de permanecer en el régimen, el nuevo periodo fiscal respecto del cual se cumplimente la presentación de declaración jurada simplificada con todos los chiches, ¿sí? Va a ser el nuevo periodo fiscal base. En ese caso, el periodo fiscal base anterior adquirirá la condición de periodo con presunción de exactitud, ¿sí? Excepto que sobre dicho periodo el fisco ya hubiese notificado una orden de intervención, ¿sí? No es la situación exacta que vos mencionás, porque el 2024 no es periodo base, porque no aplicaba el régimen. No obstante, acá lo que yo veo en el decreto es básicamente un exceso reglamentario, porque solamente se pierde la presunción de exactitud con una impugnación. Y la impugnación, si yo no aprendí mal la ley 11.683, surge con el acto de determinación de oficio. La inspección no tiene la facultad de impugnar una declaración jurada, porque eso es contrario al artículo 13 de la Ley de Procedimiento que habla de la estabilidad de declaración jurada. Entonces, lo que acá el fisco dice, cuando hubiera un periodo base, lo que dice la reglamentación, perdón, entiendo que es lo que el fisco va a tratar de hacer, aunque sea un exceso reglamentario, porque va a tener que aplicar el reglamento. Después veremos qué es lo que dice la justicia en función del periodo, de lo que sería el principio de legalidad. Por el 2024 o 2023, que es el que vamos a tratar de taponar con el 2025, no hay periodo base. Entonces, esto que está acá no se aplica, ¿sí? Si el fisco me inspecciona, me abre una OI mañana sobre el 2024, ¿sí? Y empieza a preguntarme a qué te dedicas, presentame tal o cual comprobante, y pasa un tiempo, y yo el 11 de junio presento la declaración jurada porque soy quit 1, yo creo que ya tengo la estabilidad. ¿Sí? Y no hay nada en la ley que me impida lo contrario, excepto que el fisco después me abra una nueva inspección sobre el 2025 y me haga volar el tapón fiscal.
pero lo que está normado es así. La inspección de ninguna manera es una impugnación. ¿Sí? Entonces, si yo presenté el periodo base, ¿sí? Y no tengo ninguna obligación reclamada del periodo anterior, distinto es si yo ya tuviera una determinación de oficio del 2024, ¿sí? Pero no la tengo. Entonces, la presentación del 2025 con todos los requisitos para gozar de los beneficios hace que sobre el 2024, por más que me inspeccionen, no me puedan proponer ningún ajuste. No puedo llegar a Sí. una de dos, entiendo yo. Otra interpretación, en sentido contrario, diríamos que el efecto liberatorio y la presunción de exactitud se dan con la adhesión al régimen simplificado, la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto en término. Solo ahí juega todo esto. Sí, bueno, En la pero yo medida parto de que la base la que eso se cumplió inspección por el venga 2025, ¿eh? antes, no aparece ese beneficio para el contribuyente. Y si bien el 2024, tomando tu ejemplo, no es el periodo base, sería uno de los periodos que jugaría el bloqueo en la medida que haya bloqueo. Sí, pero el bloqueo es respecto a una obligación reclamada, ¿sí? Que la inspección venga antes de que yo presente y pague, la inspección no hace una determinación. La inspección es simplemente una revisión que puede culminar Bueno, con la propuesta está de bien. ajuste. O sea, acá, Martín, tenemos que convenir que hay muchas desprolijidades en el marco normativo, muchas desprolijidades en la ley que han intentado ser, y voy a usar unos ejemplos muy claros, que han intentado de ser modificados por el decreto reglamentario y bueno, y ahí aparecerán todas las consideraciones del caso. Pasamos a otro tema, Martín, que yo creo que es también muchos colegas que están con esta posición que te voy a comentar ahora. Y vos lo dijiste en un momento de la charla, en realidad, el objetivo de esta ley apunta a la exteriorización de fondos ahorrados, pero no a la posibilidad de evasiones posteriores que puedan ser exteriorizadas. El problema es que acá no hay un plazo, no hay un periodo límite, no hay un plazo temporal. Y esto hasta que no se deroga va a seguir aplicándose. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de fondos ahorrados, o sea, fondos obtenidos antes no sabemos cuándo. Entonces, no está el sistema armado para que, en definitiva, pueda, existir evasiones posteriores. Y si no fuera así, ¿no habría que demostrar de alguna manera que el fondo estaba ahorrado con anterioridad? Eh, la norma, a mi juicio, es demasiado generosa. ¿De acuerdo? El decreto trató de limitar la generosidad, lo que pasa que en algunos casos, como lo que recién hablábamos de la fisca, eh, esa limitación podría exceder los principios básicos de la tributación, ¿no? Coincido en lo que vos decís, es que ante la generosidad y la falta de límite puede haber lugar a picardías. No sé si me expresé. Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno. Perfecto. Mariano, pasando a, es decir, lo que hemos tratado de ver en la primera parte y ahora lo vamos a poner en común, sería responder a una pregunta, que es ¿hasta dónde el contribuyente que entra en este régimen logra el cerrojo jurídico necesario para tomar la decisión? Ya hemos visto que hay bastantes dudas, respecto de este tema. Pero ahora viene el otro tema, vienen las otras dudas, porque aun cuando nosotros hubiésemos pensado que el sistema genera un cerrojo perfecto, jurídico, desde el punto de vista fiscal, aparece la problemática de la prevención del lavado. Y vos diste una perfecta presentación del tema, Mariano, en lo que hace un aspecto que yo creo que es clave,
que es justamente el análisis de riesgo, por un lado. Y por el otro lado, el hecho que toda esta norma legal no cambia para nada el sistema de prevención, que sigue estando vigente como estaba antes. Y entonces, desde este punto de vista, ¿cuál pensás que en definitiva va a ser la posición de los contribuyentes ante la posibilidad de exteriorizar, sabiendo que tiene estos inconvenientes desde el punto de vista del riesgo que puede asumir en la parte de prevención? Sí, mira, yo creo que en general, al menos la mayoría de los casos que he escuchado, los asesores en general han salido a ser, han sabido ser bastante prudentes para con sus clientes, indicándoles que todo este régimen no implica una amnistía, no te perdona nada, y vinculado a lo que es lavado, penal cambiario, etcétera. Más allá de que penal cambiario, yo, como decía antes, no creo que represente un riesgo. Sí, por ahí quizás podría llegar a tener algún proceso, pero de condena, efectivamente. Sí, por ahí respecto de las otras obligaciones incumplidas que pueden derivar en fuertes consecuencias. La consecuencia práctica esencial que yo creo que tiene es que a los sujetos obligados en general hoy en día les genera muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Por las comunicaciones que se han dado en torno a esto y la gente dice, bueno, ahora no tengo que presentar nada. De hecho, yo estaba viendo acá las preguntas en el grupo, la del contador Alocati que dice, al transformar una persona los pesos obtenidos lícitamente en dólares sin comprobantes, y pregunta por la información que le pueda llegar a requerir un sujeto obligado. Un sujeto obligado en las tareas de debida diligencia le va a pedir información respecto a la justificación de los fondos, siempre y cuando se vincule a una actividad específica, obviamente, pero a lo que voy es, si los pesos fueron obtenidos lícitamente, uno que los haya transformado después en dólares sin comprobante, en principio no cambia la posibilidad de agarrar y demostrar precisamente los orígenes. Lo que Exacto. tiende la normativa de prevención es, en función del enfoque basado en riesgos, es que vos acredites o puedas vincular que el origen de esos fondos, independientemente de que haya pagado impuestos o no, se vincula a una actividad lícita y que no venga de el narcotráfico, la trata de personas o algún otro delito. Eh, Viene más por ese lado. Eh, yo creo que esa es la consecuencia práctica que hoy en día tiene. Después para el sector, lo que es bursátil, bancario, y por ahí tiene algunas cuestiones que yo creo que va a generar que muchos bancos, en casos de depósitos, o no quieran abrir las cuentas directamente por considerar que no alcance simplemente con que es una declaración, declaración jurada simplificada, o que en casos de falta de consistencia con actividad económica, le pidan al cliente que cierre la cuenta directamente por una cuestión de risking. Pero esa es mi opinión personal. Perfecto, Mariano. Quería la última intervención para Martín en este primer peloteo, respecto de la situación que se da de aquellos contribuyentes que tienen cuentas en el exterior, que las cuentas en el exterior no están declaradas y que de alguna manera intentan tener un paraguas de seguridad con este régimen y hasta dónde ese paraguas lo cubre o no. Y esto está vinculado a lo siguiente, cuando vos hablaste muy bien, Martín, de las discrepancias significativas, donde ahí la norma legal habla claramente, como vos lo has expresado muy bien, de la carga de la prueba, que exclusivamente está en cabeza de Arca. Y habla también la norma sobre la información, sobre qué información. Y entonces habla de la información declarada por el contribuyente o de la información disponible por el sistema de Arca o Ujú, proporcionada por terceros. ujú. Tal Esa cual. información proporcionada por terceros es donde abre el abanico de duda de mucha gente de qué entra en este caso. Y en este caso concreto, si el intercambio internacional fiscal
podría ser considerado como información de terceros y por esa razón dar origen a la discrepancia significativa. Entiendo que sí, que el intercambio por CRS, que es el que hoy sabemos que funciona, FATCA aparentemente también tiene la información, aunque no es tan amplio como lo que es CRS en Estados Unidos, ¿sí? Podría dar lugar a información que tenga el fisco en su poder, ¿sí? Porque digo, una cosa es que eso sea suficiente para aplicar una presunción, ¿no? Y una determinación de oficio que yo creo que no es suficiente para una determinación de oficio. Pero para una discrepancia significativa entra en la generalidad. ¿Sí? Y te agrego otra, ¿no? Causa de divorcio, una ex esposa o un ex esposo despechado que conoce ciertas intimidades, es una denuncia. Y eso le llega al fisco o a la justicia y la justicia después trabaja con el fisco, ¿no? Por un 18, ¿sí? Entonces ahí creo que también el fisco lo tendría, ¿sí? Ahora, eso es cómo le llega, digo, ¿no? ¿Cuál sería un poco el efecto anestésico que a mi juicio trae este régimen, ¿sí? Acordate lo que yo dije, para mí esto funciona como un jubileo, ¿sí? Los pecados del pasado quedan perdonados siempre que vos, desde que adhieras, te portes bien y así en adelante, ¿no? Portarte bien es no tener una discrepancia significativa, ¿sí? Porque una cuenta no declarada lo que implica es un incremento patrimonial justificado. Lo hemos visto muy bien en las causas suizas por la denuncia o la información que ventiló Rue Falciani, ¿te acordás? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, entonces, habría un incremento patrimonial justificado que queda bloqueado por la ley. ¿Sí? Sí, Sí, excepto que vos tengas una discrepancia significativa. Y para tener discrepancia significativa o para no tenerla, digamos, lo que vos tenés que hacer es cuidar con declarar bien tus ingresos. Por ejemplo, no entrar con una omisión de ingresos, ¿sí? Entonces, parece absurdo, pero de una persona en el exterior con una cuenta no declarada, que en 2025, si es que en 2025 entra el régimen, declara la renta financiera por esa cuenta, parecería ser que está cubierto, ¿sí? Por cómo funciona la bueno, norma, ¿sí? muy ¿Y qué bien. pasa con bienes personales? Con bienes personales la norma no te cubre. Por eso Sí, digo, hay un tema con cuándo se generó esto, ¿no? Si se generó en 2023 y no adhería al régimen de adelanto, el fisco me dice, cualquiera, ¿no? Alberto, que lo tengo en la pantalla, Alberto de la cuenta, ¿sí? claro. Y bueno, puede ser bienes personales. Ahora, yo creo que el tema penal por bienes personales no va, porque en el efecto anestésico habla de cuestiones penales tributarias, ¿sí? No las circunscribe a ganancias ni a IVA, incluso dice cuestiones penales aduaneras, que no tiene nada que ver con los impuestos que tiene la presunción de exactitud. Digo, no sé si copiaron y pegaron y hubo suficiente conciencia en lo que es la redacción de la norma, menos aún cuando levantaron la mano y dijeron sí voto, ¿sí? Pero digo, la ley quedó como quedó. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, Yo te vamos a tengo que pasar dejar, entonces. Humberto, tengo ahora un compromiso académico, ¿sí? Con Rosario, así que bueno, te quiero agradecer a vos por la invitación nuevamente, a Y Mariano felicitarlo por la exposición y a todos los que escucharon y participaron también por estar. Cualquier inquietud que te transmitan me la haces saber y la respondemos por mail. muchas gracias, Martín, te liberamos y gracias por tu presentación. Suerte. Bueno, Saludos. pasamos entonces a consideraciones generales que se quiere hacer. Como siempre decimos, este, les pediría que abran las pantallas porque veo que están muchos con la pantalla negra, así que me gustaría verlos para ver realmente los que quieran intervenir. Así que bueno, Ernesto Otero, muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo andás tanto tiempo? Este, Ernesto, te saludamos y si quieres hacer alguna reflexión, gustosamente estamos. Estás, me parece que sin voz. A ver ahora. A ver ahora. Ahora Ah, perfecto. bueno, 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 gracias Humberto, la verdad que es un gusto verte y ver tanta gente linda, conocida, y un lujo lo de Martín y lo de Mariano, sí. Pues es que yo tenía una reflexión, porque algo
Martín puso muchos ejemplos como el de la donación y demás en la cuantificación de los ingresos, sabiendo que son ingresos extraordinarios, que no son recurrentes y demás, para salirte o para no estar dentro del régimen simplificado. Otro punto es que nosotros estamos viendo que ARCA está incluyendo en nuestra parte como ingreso para si calificás o no para entrar al régimen simplificado, es la regularización de fondos del año 2024, ¿no es cierto? Si vos blanqueaste $1 millón, ya eso lo considera un ingreso y te dé 1 millón, bueno, cualquier monto que nos lleve arriba de los 1.000 millones de pesos. Y la verdad es que, bueno, es tan extraordinario como una donación y demás, pero mucho más porque esos ni siquiera serían ingresos del propio año, quizás fueron ingresos del año 2022, digamos, o 2020, no prescriptos en aquel momento, y esos también. No sé si hay algún comentario sobre eso, cuál es tu opinión o la de algún otro. Sí, no, indudablemente, nosotros estamos, como, bueno, como todos, estamos a la espera de ese dictamen que prometió la Dirección de Impuestos, donde se iban a aclarar todos estos temas. Ahora, respecto del ingreso extraordinario, aquí allá hay una posición sí asumida por organismo fiscal, en el sentido que no hay distinción entre extraordinarios u ordinarios, se toman todos. Se Mm, toman absolutamente todos. por eso que puede ser el caso de un valor recibido en concepto de herencia, por ejemplo, se considera también como un ingreso. O sea, mm, no tiene que ver el hecho que sea periódico o no. Pero mm, de todas maneras, hay algunos temas que todavía no quedaron resueltos como yo diría ciertas operaciones financieras donde hay entradas y salidas permanentes y donde no ha quedado el tema. Creo que estamos todas a la espera de ese dictamen de la Dirección de Impuestos para que termine de clarificar el criterio que en definitiva se vaya a aplicar. mm. Ah, Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo te va, Adrián? Estás muteado, Adrián. A ver ahora. Sí, ¿me Bueno, escuchas? Estoy con el micrófono encendido, ¿eh? Adrián. Sí. Adelante, te queremos, saludamos y si tenés alguna reflexión, te escuchamos. A ver, ahora. Ahora sí, te escuchamos. Estás muteado otra vez. A ver, A ahora. ver ahora, Adrián. ¿Me escuchás ahora, Ahora sí, Humberto? perfecto. ¿Ahora qué? Bueno, bueno, de mi parte, dudas más que nada no por la parte impositiva, sino por lo que rodea, digamos, en cuanto a la exteriorización de fondos, digamos, ¿no? La duda respecto a la ley penal cambiaria y al tema de la UIF. Con lo pesado que son en general los bancos. Son terribles respecto al control de los fondos que se depositan y no, o sea, no le veo una protección, digamos, al contribuyente que vaya a depositar esos fondos que salieron del circuito, porque si bien como recién se comentaba que hay un origen o sea, hay una actividad económica, hay ingresos, digamos, que pueden justificar la capacidad económica para tener o hacer ese depósito, se perdió el hilo conductor. Entonces, eso me genera duda, digamos, de que alguien empiece a cuestionar, digamos, de dónde vienen los fondos y la verdad no hay. O sea, nosotros estamos acostumbrados a certificar todo y acá no podemos certificar absolutamente nada, fuera de un nivel, sí, de una actividad económica, nivel de ingresos, pero simplemente un estatus, digamos, ¿no? No sé cómo van a reaccionar los agentes, los sujetos obligados
la información ante depósitos o operaciones con X cantidad de miles de dólares, ¿no? Sobre esto, Adrián, vos no sabés y creo que nadie puede saber. Por ahí te podemos dar nuestra opinión. Bueno, yo estuve en el organismo, acá veo que está conectado Juan Jara, que bueno, era director de análisis en la misma época que estuve yo. Por ahí capaz, no sé, Juan, si quieres dar tu opinión, vos que trabajaste bastante con la resolución de bancos en su momento. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, escuchamos, Juan. Buenas Sí. tardes. Bueno, antes que nada, un gusto a todos. Quería comentarles que desde mi opinión, o por lo menos desde el año que estuve en el organismo, eh, lo que se veía por ahí en estos casos era un principio de realidad económica, ¿no? Nosotros tuvimos una etapa de blanqueo, una etapa en donde justamente en plena evaluación Gafi mismo planteaba ciertas objeciones a que en plena evaluación se dé un blanqueo. Bueno, la realidad es que el blanqueo cumplía con todos los requerimientos de Gafi en términos de blanqueo, lo que le llaman Task Voluntary Compliance, pero el fondo es este, vos decís, bueno, ¿cómo se paran los sujetos obligados ante estos requerimientos? Va una persona con una bolsa de dinero al banco y hace un depósito. Bueno, y ahí chocan, colisionan, digamos, las normativas. Por un lado, la presunción de inocencia y por otro lado, todo el marco normativo de prevención. Y acá la respuesta que yo encontré más desde una opinión personal o profesional es que buscar el principio de realidad económica. Una cosa es que vaya un contador, un abogado con $200.000 o que ese mismo contador y abogado vaya con $3 millones. Posible que haya generado ese flujo de caja una distribuidora de alimentos. Sabemos que tiene un balance con un valor determinado de ingresos. Bueno, sabemos que la economía tiene una informalidad del 40%, todo en función de lo que dice la última evaluación nacional de riesgo. Bueno, en ese sentido, ¿cuánto puede exteriorizar esa empresa? ¿Tiene puntos de venta consistentes? ¿Tiene empleados como para generar un flujo adicional al que está hoy por hoy blanqueando? Bueno, esas son, creo, las herramientas con las cuales los contribuyentes tendrían que de alguna forma sentirse más tranquilos a la hora de exteriorizar un flujo que de alguna forma en términos fácticos económicos pueden generarlo, a diferencia de un flujo que quizá no pueden generar. Más de una vez me han preguntado, me acuerdo dando la primera charla del organismo en el Consejo de Cava, me hice una escribana. Vino mi empleada doméstica y me dijo que blanqueó $600.000 para comprar una propiedad. ¿Qué hago yo? ¿No? En ese sentido, tengan en cuenta también que, como bien dijo Mariano, todo el sistema de prevención sigue funcionando hoy. Todos los sujetos obligados mantienen de alguna forma la posibilidad de emitir el ROS, la posibilidad de emitir un reporte. Entonces, si no el contribuyente, el cliente del banco, el que sea, no cumple de alguna forma con aportar documentación, quizás en este caso contable, o gelatológico, fundamento o la posibilidad de ver con un flujo, no, el sujeto obligado tiene la posibilidad de eventualmente emitir el ROS. Y muchas veces lo que hacen los bancos prefieren ni siquiera abrir la cuenta bancaria ah, bueno, no Esto que sé si dice eso más o Juan menos. es más allá del que él menciona como realidad económica, son operaciones fuera de el perfil transaccional, vendrían a ser, o sea, que no se condicen con la actividad real que tienen y por lo tanto son operaciones inusuales, que en principio, en la medida en que vos las puedas vincular a una actividad económica, quedan como operación inusual y si no la puedes justificar, ahí sí da obligación a un reporte de operación sospechosa por parte del sujeto obligado. Perdón que Claro, por ejemplo, lo que hace una constructora, no emitió la factura, tiene las herramientas de entrega. Bueno, sería un caso de información extracontable como para criticar una actividad ilícita, como para demostrar que esa actividad obviamente no viene de ¿no? Bueno, son cuestiones, obviamente hay muchos grises, pero bueno, dentro de, necesitamos con Mariano y el organismo, tratamos de darle cierta objetividad a todo este matices de grises.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Natalia, buenas tardes, te saludamos y si querés hacer algún comentario, te escuchamos. No sé si me dicen a mí o al Sí, te resto, digo a no, vos. igual. No, estuvo buena la charla, me pude conectar un poco más tarde. Mi pelea siempre con Mariano es porque yo soy sujeto obligado como escribana y nos pasa constantemente. De hecho, antes de conectarme a la charla estaba discutiendo en un buen sentido con un contador que me decía, bueno, para justificar origen y licitud de fondos te mando solamente la decena en régimen de ganancias simplificados del contribuyente y con eso te debería alcanzar. Y yo le explicaba, no, no me es suficiente porque no se modificó la normativa en materia de lavado. Entonces a nosotros Sí, nos ponen contra la espada y la pared porque era como siempre debatimos en distintos ámbitos académicos. Yo soy sujeto obligado, tengo pocas herramientas. Ayer mismo estábamos con Mariano cargando algo en la página de WIF y se tildaba, era complicadísimo, tildabas algo y se destildaba. Entonces, eh, las herramientas que tengo a disposición son pocas, las sanciones son muy graves, o sea, si yo actúo en un sentido o en otro. Y yo considero que solamente con la adhesión al régimen de ganancias simplificadas no me es suficiente para demostrar sí origen, pero no licitud. Entonces ahí es donde me encuentro con el dilema de decir, bueno, esto, bueno, ¿a qué te dedicas? Me dice, no, administro montones de departamentos de alquiler temporario, tengo una empresa, factura, bueno, entonces decís, bueno, entiendo que viene probablemente de evasión porque la actividad es comprobable, el departamento que está comprando antes lo alquilaba y en fin, pero al menos desde mi óptica es muy difícil porque la decisión que tomaron muchos bancos, al menos viéndolo desde afuera, es, bueno, le piden eso al contribuyente y ya está. Entonces, yo como sujeto obligado te dicen, si a mí el banco me lo tomó y solo con esto me lo aceptó, ¿por qué vos me pedís más cosas? O nunca nada te es suficiente. Entonces, eso es un poco la puja que vemos también en la práctica. sí, bueno, gracias ante todo, Natalia. El hecho que No, el banco, es decir, no es que lo haya aceptado, ¿no? Lo recibió y después tomará los recaudos correspondientes, ¿no? eso sin dudas. Graciela, Graciela Manonellas, también te saludamos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy interesante la charla de los dos. Hola Ernesto Otero, un gusto verte, hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, las reflexiones mías con relación al lavado, Mariano, es creo que uno de los desaciertos de la ley de lavado es el término ilícito penal, ¿no es cierto? Porque ahí, de esta manera, se incluyen todos los delitos, hasta, no sé, un robo puede ser precedente del delito de lavado, más allá de que no se requiera una sentencia, ¿no es cierto? Creo que el fin de la ley de lavado no estaba dedicado a esto, sino a grandes delitos, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y demás. Eso por un lado. Por el otro día estábamos en una charla con unos colegas y así hablando decían, a ver, pero si un cliente te pregunta, ¿hasta cuándo puedo depositar? O sea, yo tengo dinero ahorrado, que no lo declaré. Eh, Dinero bien habido de mi profesión, honorario, pero no lo declaré, lo tengo ahorrado. Y quiero declararlo. Quiero eh, hacer lo que se está pidiendo, o sea, sacar los dólares, inocencia fiscal, está todo bien, pero ¿qué pasa? O sea, yo quedo eximido de cualquier denuncia. ¿Hasta cuánto puedo depositar? Esta era la pregunta concreta, ¿hasta cuándo? Y uno de los participantes en esta charla, un colega, dice, bueno, pareciera que hasta $70.000. Entonces todos nos quedamos sorprendidos. ¿Pero de dónde sacaste esa cifra? Y fíjense ustedes, la traje para compartirla, que tampoco a ninguno de los que estábamos ahí nos daba seguridad jurídica, ¿no es cierto? Pero fíjense esto.
Es un memorándum del Banco Central, reciente, de febrero. Y en este tema, fíjense lo que dice este memorándum. Cuando el origen y la exteriorización de los fondos guarden relación con la actividad, el perfil y el monto involucrado sea inferior a la condición objetiva de punibilidad para configurar evasión tributaria, quiere decir 100 millones, podrá resultar innecesario requerir documentación adicional en la medida que no existan inconsistencias con un enfoque basado en riesgos. Visto desde esto, da $70.000, 100 millones más o menos $70.000. Entonces, pareciera que hasta ahí se podría depositar sin que exista ningún problema. A ninguno nos convenció este tema, pero sí quería compartir esto porque me pareció interesante para tenerlo en cuenta, pero no lo tomen como la panacea, ¿no es cierto? Creo que todo esto provoca incertidumbre. Yo no sé si está bien redactado, si está bien esto, porque por un lado te dicen, sí, trae los fondos depositados, pero ¿y después quién te garantiza que no va a haber una denuncia? ¿Que la UIF no va a investigar porque tiene la obligación de investigar? Por supuesto que sí. Así que esas son mis reflexiones. Esperemos a ver qué pasa, esperemos que se mueva el mercado, esperemos la durabilidad de la situación política también, eso va a ser muy importante. Gracias. Sí, Ahí, efectivamente, porque ese tema de la estabilidad que decías, Graciela, de la situación política, estamos muy cerca de la posibilidad de un cambio o no, y obviamente todo esto juega también hoy en la decisión, ¿no? Pero de todas maneras me gustaría que Mariano, si podía hacer alguna reflexión a este punto, comentaba Graciela. Sí, sobre sí, este punto, a mí me parece sumamente importante tener en cuenta lo siguiente. Yo comparto que la normativa no es clara y es poco feliz con algunas cosas, pero fíjate que como bien vos destacabas, te dice en la medida en que no tenga alguna inconsistencia con el enfoque basado en riesgos. Y acá lo ato con lo de la razonabilidad y la capacidad económica o la posibilidad de vincularlo, porque eso es el enfoque basado en riesgos, a una actividad lícita. Porque toda la jurisprudencia, con esto de que es el delito autónomo y que cualquier delito puede ser determinante el delito de lavado de activos, te parte de una presunción de que si vos no me justificás el origen del dinero, es ilícito, es de la trata de personas y no tengo por qué identificarte cuál es la actividad de la cual Exacto. proviene. Al menos la jurisprudencia se comporta así. En la experiencia que tuve yo cuando estaba a cargo de las querellas, era lo que veía. Y lo cierto es que es un problema cuando vos te invierten la carga de la prueba de, bueno, si no te tenés que justificarlo vos porque si no es ilícito. Son nuestros tribunales federales y es un riesgo que yo no le recomendaría a nadie andar a depositar hasta $70.000 porque me parece que el riesgo es muy grande igualmente. Pero es mi No, esta opinión. medida que da, comparto, esta pero medida que da ¿sabes qué, María, Mariano? ¿Sabes qué, esta medida, Mariano? perdóname, ¿Hay alguien que está hablando? sí, quería agregar ¿Cómo lo ahí, justificás? Porque, por ejemplo, vos tenés trabajo como abogado, trabajo como contador, cobro de honorarios. Muy bien, a mí me piden justificar. Bueno, la manera que vos tenés de justificarlo es con la factura, ¿no es cierto? Y si esa factura no está de acuerdo con el monto que vos querés depositar, no tenés manera de justificarlo. O sea, ahí hay una cosa que no me convence y creo que la mayoría, por lo menos de la reunión donde yo participé, todos profesionales en ciencias económicas, abogados, todo eso, todos tenían dudas, ¿no es cierto? Claro, Sí, inclusive más, Graciela, con las facturas vos podés justificar los ingresos blancos. Ahora, acá estamos hablando de ahorros que no son blancos. Y entonces viene, si ese ahorro equivale al 20% de lo declarado, si equivale al 30, si equivale al 40, si equivale al 60, ¿dónde está el límite? Esta es la pregunta que se hace normalmente y como bien decía Mariano, no hay respuesta ante esto, ¿no? Porque justamente el análisis es otro. sí, Juan dio una pauta muy buena, que es la evaluación mutua del GAFI reconoció
ciertos porcentajes de economía informal y ciertas debilidades y fortalezas. Y nuestra evaluación nacional de riesgos también hace referencia a ciertos delitos que son por ahí para tener en cuenta de indicadores como de mayor posibilidad de ser determinantes de lavado. ¿A qué voy con esto y por qué digo que da una buena pauta? Porque está bien, el ingreso que claramente que no facturaste es el que estamos hablando, pero si sos contador y podés demostrar que hiciste, no sé, 200 auditorías, por decirte así, de un número cualquiera, bueno, y facturaste 3, bueno, pero hiciste las 200 auditorías, o sea, si podés demostrar el trabajo de fondo, estás demostrando actividad. El tema es que sea razonable lo que estás declarando o exteriorizando Claro. en función de... Pero bueno, Juan, no sé si vos Sí, querías agregar mira, algo. no, escuchame una cosita, Sí. está bien, ponele que hiciste 200 auditorías y facturaste, no sé, 50. Las otras 50, si vos decís el trabajo lo hiciste muy bien, pero la otra persona que te pagó en negro, ¿qué pasa con esa persona también? No, a ver, ahí hay una... A ver, vos lo que tenés que pensar ahí, primero vos como contadora, realizaste la mitad de los trabajos en negro. Se supone que cuando vos vas al banco a hacer un depósito, el banco vos podrías acreditar otros trabajos para que el banco no decida emitir un reporte o no decida cerrarte la cuenta. Más allá de esto, a mí, repito lo mismo, a mí me tocó justo transitar el momento en donde se publicó el blanqueo, se abrieron las cuentas cera y ahí en ese contexto la UIF, los controles continuaban vigentes. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto ARC como los bancos continuaban emitiendo reportes por personas que por ahí exteriorizaban fondos sin justificarlo o que depositaban un valor determinado de fondos sin justificarlo, rompían el perfil. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno como profesional consciente tiene que tratar de No diálogo. se escucha muy bien, Juan Manuel, sale medio Sí, cortado. se va un Levantame una poco la poquito voz, se va un la poco la voz, voz. lamentablemente. Lo que quiero decir es que uno tiene que, en este caso con los bancos, vamos al caso particular o concreto, acreditar que hizo los trabajos para que justamente el banco decida de alguna forma no reportar. Nunca nos vamos a enterar si el banco tiene confidencialidad, ¿no? Es una comunicación interna entre el banco y la UIF. Ahora, eso, hagas lo que hagas, como no hay grises, no hay un valor a partir del cual está bien o está mal, no existe, nadie está exento de que el banco no te reporte, porque la FIP, que en su momento no te reporte, la UIF eventualmente pudo haber recibido un montón de reportes vinculados al blanqueo, a apertura de cuenta cero, y bueno, obviamente después en la UIF, la justicia iniciar lo que se llama un informe de investigación, o la UIF decidir remitir esa información a la justicia para edición de informe, o sea, nadie está exento de eso. Lo que uno puede hacer como contribuyente o como cliente del banco, como motor de profesional, es aportar a los bancos o Arca la mayor cantidad de información posible para que eso no suceda. Dice María, bueno, facturé la mitad de las autorías. Te aporto el resto de los informes de autoría. Hay tablas de los consejos que establecen honorarios mínimos para poder acreditar la evidencia de los ingresos en este momento y de esa forma evitar que me miren rostro y que eso termine eventualmente en una denuncia, claro, un informe de investigación. Más. Bueno, muy bien, hemos llegado ya a la hora de cierre, así que el agradecimiento a todos ustedes por haber participado y en las próximas reuniones del centro seguiremos con esta ley con otros aspectos para considerar. Gracias, gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. Mariano.